Seguimos en Canal 2, aire para toda la región, en vivo y en directo por esta pantalla. Y si yo quiero que Internet me saque algo de mi pasado, que quiero que quede en el olvido, ¿tengo derecho o todo vale en Internet? Nosotros utilizamos una frase que es bastante conocida, es un paralelismo. Todo lo que pasa en Bariloche queda en Bariloche, decimos habitualmente. Ahora en la red, ¿todo lo que pasa en la red queda en la red? Sí, todo queda en la red. Depende de uno seleccionar lo que va a elegir que vaya a la red o no, pero además depende de toda una parafernalia técnica que uno casi que no conoce. Y esto empezó a traer problemas con el correr de los años. Y se empezó a plantear que existía un derecho de los internautas, de los ciudadanos en realidad, que es el derecho al olvido digital. En realidad es el derecho a que se supriman determinados datos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscamos con el derecho al olvido digital? Es que cada uno pueda manejar aquello que tiene que ver con su propia información, con su propia imagen. Claro, uno diría el nombre, el apellido, los datos de filiación, pero hay otras cosas, las deudas, las historias de juventud, las borracheras que por ahí están subidas, las protestas estudiantiles donde uno participó y tal vez algún medio lo filmó y lo subió, las protestas laborales, escritos que uno realizó en algún momento y que después, con el correr de los años, cambió de idea y que perjudica. Sería el derecho de cada ciudadano a la autodeterminación informativa. Pero ese derecho, obviamente basado en la dignidad humana, tiene limitaciones. Y esas limitaciones son, por un lado, la tecnología y por otro lado, el derecho a informar que por ahí tienen los medios de comunicación. En el mundo, como esto es muy nuevo, el primer fallo fue del Tribunal Europeo del año 2014, mayo de 2014, que introdujo este tema por un señor Costeja que en algún momento había sido deudor, en 1998, había sido deudor, su deuda había sido publicado como mandaban las leyes, pero fue circunstancial, pagó, se arregló. ¿Y qué pasaba? 10 años después entraba a internet, ponía el nombre y lo primero que aparecía era el informe de que él era un deudor, de que él tenía un juicio para pagar. Y empezó a pedir que se suprima ese dato. Claro, ese dato, suprimirlo, puede estar alojado en distintos lugares y algunos pueden ser diarios o medios de comunicación que tienen derecho a la información. Entonces, el Tribunal Europeo, ¿qué es lo que decide? Decide, y a pedido de esta persona, desindexar. Y entonces el derecho al olvido tendría que ver con un derecho de la persona a desindexar de los buscadores sus informes, aquellos que hoy le molestan. Como por ejemplo, este hombre había cambiado, no tiene ninguna relevancia actual esta deuda hoy, porque fue pagada muchos años atrás. Sin embargo, se iba a pedir trabajo, le aparecía esto primero. ¿De dónde se desindexa? De los buscadores, porque los buscadores son un índice. Si bien la información no es del buscador, el buscador solamente busca toda la información del mundo, la indexa y la ordena. Lo que hizo este hombre y el tribunal aceptó fue ordenarle a los buscadores que suprimieran esa información, pero con límites. Vamos a resumir. Pasado el tiempo, esto empezó a adquirir relevancia. De hecho, hay normas que prevén el olvido. Por ejemplo, la información financiera tiene límites. Hay un olvido. Usted en el informe del Banco Central no permanece eterno si paga, o si no paga también. De esto vamos a hablar en algún momento, especialmente para instruir a nuestros televidentes. O en materia penal, hay límites. Y en Internet, ¿cómo no va a haber límites? En la red, ¿cómo no va a haber límites? En Argentina, el caso
ocurrió este año, donde por fin la Cámara Nacional Civil, la Sala H, dio lugar al derecho al olvido digital. Y en un caso que todos, al menos aquellos que peinan canas, se van a acordar. El caso Natalia de Negri. El jarrón. Una de las chicas involucrada en el caso del jarrón. ¿Se acuerdan? De Coppola, sí. El caso Coppola, que se llevó puestos jueces, que generó grandes problemas, pero que además de la causa judicial, generó que hubiera una actuación paralela en el living de Mauro Viale, que logró niveles de rating altísimos, y en muchos otros programas, donde un par de jovencitas involucradas en la causa, que después se demostró que no tenían nada que ver, por supuesto, un par de jovencitas hacían sus tropelías de las suyas, cosas casi adolescentes, pero que pasados 24 años, ya señoras, más madres, con una carrera, este caso productora televisiva, actriz, con éxito, obviamente le perjudica en su honor estas imágenes. Se presenta al tribunal pidiendo que se desindexen todas esas noticias. Chau el jarrón. El juzgado de primera instancia le da la razón y la Cámara lo ratifica en agosto, ahora en agosto del 2020. ¿Y qué dice la Cámara? Que hay dos tipos de información. La que tiene relevancia, la causa penal. Entonces, la causa penal no se puede borrar así porque sí, porque tiene un interés jurídico y relevante, un interés público, social, pero sí carecen totalmente de relevancia si las chicas se agarraban de los pelos en el living de Mauro, con el agua, se insultaban, se cantaban. Se tiraban con el agua, el jarrón. Todo eso, claro, exacto, se la conoce bien la causa. Sí. Todo eso ocasionó Samantha. que el tribunal dijera, tienen razón, debe desindexarse esta información que compromete su honor, que no tiene nada que ver con su proyecto de vida actual. Es decir, no es importante que nosotros veamos a Samantha, a Natalia, a las discusiones con algún invitado, no es importante, a los gritos, peleas. Sí es importante saber, por si a alguien le interesa, a un estudioso de la materia penal o de cómo funcionaban los 90, qué pasó en la cuestión judicial. Esto dijo la Cámara, pero esto es muy importante porque le puso restricciones. La primera restricción, la cuestión pública, como dijimos. La segunda restricción, debe carecer de relevancia actual y afectar el honor de las personas. Y ahora lo bajo a nuestros televidentes. Sos joven, salís una noche, te emborrachás con tus amigos, salís diciendo en un video de un amigo tuyo cualquier cosa, ese video circula, se sube a las redes, 5, 6, 7 años después, ya nada que ver con ese momento, vas a buscar trabajo y pasás los exámenes, te aprueban, pasás el examen médico, estás listo para entrar, te dicen vas a entrar y de golpe te avisan que no. Está el video. Que no apareció el video va a haber prohibido. Trabajo. Vos no sabés de dónde viene, Claro. pero está estudiado ya que un gran porcentaje de las causas de rechazo de personas que han pasado todos los exámenes, todos los requisitos para ingresar a trabajar, tiene que ver con lo que se encuentra en las redes, especialmente en Facebook, no solo en los medios de comunicación, aunque también puede estar en los medios de comunicación. Una diferencia sustancial que debemos decir es que no necesariamente tiene que ser mentira lo que esté publicado, no necesariamente tiene que ser una locura, puede ser verdad, puede haber ocurrido, puede ser cierto, pero carece de relevancia hoy con respecto a tu proyecto de vida, carece de total importancia a lo que vos hoy tenés como meta en tu vida. Está muy bien. Y entonces, eso te sigue perjudicando. ¿Cómo se sale de eso, Ariel? De eso se sale llenando los formularios de los buscadores y pidiéndole que desindexen estas noticias.
¿Por qué de los buscadores y no de los sitios? Porque los sitios entienden que hay un dueño de esa información y además que entrempuja con el derecho a informar. Entonces, la información está, sigue estando alojada en el sitio, pero lo que se hace es difícil el acceso para cualquiera. Solo aquel que quiere investigar lo que ocurrió, por ejemplo, en el 90 y los conexos del caso, los va a poder encontrar si busca específicamente en cada tema y en cada servicio básico donde está alojado. Por ejemplo, ya no en Google, sino en la página concreta del canal de televisión. Ya no en DIN, sino en el diario. Pero, ¿por qué contamos esto? Porque está empezando a traer nuevos problemas, fundamentalmente a las nuevas generaciones que tienen todo filmado. Yo me pregunto, nuestra generación, que no tiene su juventud filmada y expuesta de la manera que los tienen hoy los jóvenes, ¿qué pasaría? ¿Qué diríamos si nos viéramos en la red? Bueno, lo mismo les puede pasar fundamentalmente a estos jóvenes. Y no tan jóvenes porque ya hace muchos años que las redes empiezan a tener importancia. Y hay casos que aunque no estuvieran originariamente en la red, son tan importantes que lo han tomado. ¿Por qué? Por el chismerío, por lo que fuera. Así que nuestro consejo es cuidado con lo que subimos en la red. Cuidado con lo que hacemos en la red. Cosas que nos molestan y que hoy todavía nos acordamos, aconsejo tratar de borrarlas y rezar para que nadie las haya guardado en algún servidor o estén alojados en algún lado que desconocemos, porque no sabemos a dónde va. Como decimos, todo lo que pasa en la red queda en la red. Y lamentablemente, muchos años después, tal vez cuando ya tenemos otra vida, cuando ya somos otra persona, nos hacen hacer cargo o de una inocente broma juvenil, o de una forma de pensar de un momento, o de algo que hicimos y simplemente nos avergüenza o ya no compartimos. Como adelantáramos en la nota que nos realizara Ariel Marini para Reporter 2, vamos a ampliar los conceptos del derecho al olvido, los datos del derecho al olvido, para quienes nos siguen a través de nuestras redes, especialmente nuestro canal de YouTube, Walter Gómez TV Abogado, que es un buen momento para suscribirte. Bien, volviendo al caso Natalia de Negri. El 13 de agosto de 2020, la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia y por la cual se reconocía el derecho al olvido. El fundamento principal era que había notas en Internet que perjudicaban el derecho al honor de la persona, que esas notas, que esas publicaciones no tenían nada que ver con su proyecto actual de vida, carecían de relevancia actual, pero le imponen ciertas limitaciones. Recordemos que este es un caso que tenía 24 años ya, las publicaciones que tenían que ver con actitudes de una joven en televisión, tal vez tratando de ganar su espacio, vaya uno a saber, no se requieren mayores fundamentos de por qué. Sí debe conocerse si esto tiene que ver con el interés público o no. La pregunta siempre debe ser, ¿es de interés público esta publicación, de interés público actual? Pero claro, en nuestra legislación no está este derecho al olvido, no está legislado. Entonces debía ser una creación pretoriana, una creación judicial que lo acepta precisamente fundado en las normas constitucionales, en el derecho a la intimidad, en el derecho a la autodeterminación informativa, en el derecho a la dignidad. ¿Y qué es lo que fundamentalmente dice la Cámara, ordena la Cámara? Ordena desindexar ciertas noticias o publicaciones. No acepta desindexar todas las que propuso la actora.
porque consideró que algunas sí tenían interés público. Desindexa aquellas que carecían de relevancia actual. ¿Y qué significa? La quita de los buscadores, la quita de cada uno de los buscadores, por lo cual hay un trámite además que es notificar a quien uno ha demandado. Google, Bing, Yahoo y cuantos sean. Y cuidado porque cada vez hay más de estos servicios, entonces cada vez es más compleja esta situación y lograr el objetivo. Pero en principio los más famosos, los más utilizados son siempre demandados. El primero de ellos, Google. El tribunal agrega, con buen criterio, que este derecho debe ser de interpretación restrictiva porque de ninguna manera puede vulnerar el derecho a informar. Y reconoce como un valioso antecedente el fallo del Tribunal de Justicia Europeo, el fallo Costeja, y por supuesto que en nuestra legislación está legislado, por ejemplo, el derecho al olvido crediticio de la situación financiera que tiene un límite. Un caso que podemos citar de índole administrativo es el caso La Voz del Interior, donde un ciudadano que había sido acusado penalmente en una causa y que había sido publicada en el periódico La Voz del Interior, recurre a la Agencia de Protección de Datos pidiendo que sea suprimido ese dato, esa información. La Voz del Interior rechaza, en función de su derecho a informar, rechaza la pretensión de este señor, pero ofrece vincular la noticia con el sobreseimiento que había obtenido después. El señor no quedó conforme y la Agencia de Protección de Datos se expide a favor de La Voz del Interior porque privilegia el derecho a informar adecuadamente, porque efectivamente había estado imputado, tanto como que efectivamente había sido sobreseído. Un tema importante para aclarar es que el fallo Costeja del año 2014, el fallo Mario Costeja y Agencia de Protección de Datos Españoles contra el buscador, encuentra una limitación 4 años después, cuando este mismo tribunal dijo que podía regularse, pero solo para el continente europeo. Es decir, en cualquier otra parte del mundo, el Tribunal Europeo no tiene potestad para ordenar a Google, para ordenar a los buscadores que desindexen esta información, la del señor Mario Costeja, en su caso, que había tenido un alcance mundial. Ya en el 18 se le pone un límite. El límite es al territorio europeo, es decir, que cuando uno en Europa exige esto, se encuentra limitado a este territorio. Recordemos que en 2018 la Comunidad Europea sacó una normativa referente al tema. Algunos dicen, para concluir, que esto podría ser una cuestión privada a arreglar entre el buscador y el ciudadano. Es decir, yo advierto que hay noticias que carecen de relevancia actual, publicaciones que no me interesan, que ya no tienen importancia, y pido al buscador que me suprima esos enlaces. Esto a priori parece razonable. El problema es que le otorga al buscador un poder muy importante, porque el buscador es una empresa privada que también tiene intereses. E imaginemos que el político A le pide que restrinja el acceso a determinados datos, a determinadas notas de su juventud o cosas, desindexándolas. Y el político B que compite con A le pide lo mismo sobre unas notas de su vida exactamente iguales. Posible que la empresa privada pudiera decidir, esto en una hipótesis, A, que me interesa, que representa lo que yo pienso, que representa mis intereses, se lo suprimo, y a B no. Por esto requiere, más allá de que uno puede solicitarlo, una instancia superior, requiere de una legislación y requiere de un control judicial. Poco a poco comienzan a surgir fallos en este sentido y a discutirse legislaciones en todo el mundo.
como dijéramos en la nota, esto es parte del nuevo mundo al que nos encontramos hoy, el mundo de la tecnología, el mundo que a veces no alcanzamos a comprender. Pero recuerden esto, la publicación sigue alojada en su sitio de origen. El sitio de origen hasta puede darle un lugar privilegiado y decir, la justicia me ordenó al buscador no indexar estas notas. Pero lo que se limita es la posibilidad de acceso fácil a través del sistema de indexación de búsqueda. Esto es Walter Gómez TV, el canal del asesoramiento jurídico gratuito en YouTube. Acordate de suscribirte y compartir nuestro canal en tus redes. Te aseguro que eso nos ayuda muchísimo a seguir trabajando y tratando de asesorar. Y nunca te olvides que conocer tus derechos te hace más seguro de ti mismo, que ejercerlos te hace más libre y que luchar por ampliarlos te hace digno. Te esperamos en nuestro próximo video.